Esta semana en Bioemprendedores publicamos un episodio muy especial, y es que el pasado 17 de febrero, en el marco de la Barcelona Health Innovation Week, organizada por Biocat, y después de la presentación del informe de la bioregión, tuvimos el placer de conversar con Mario Rubirosa, CEO de Ferrer. Ferrer, fundada en 1959, es una compañía farmacéutica enfocada en enfermedades pulmonares, vasculares e intersticiales y trastornos neurológicos. Presente en más de 100 países, cuenta con 1.800 empleados y tiene una fuerte orientación hacia el impacto social. De hecho, desde hace 7 años, bajo la visión de Sergi Ferrer Salat, su propietario, la empresa ha llevado a cabo una transformación cultural y estratégica basada en su iniciativa Ferrer for Good, que busca la sostenibilidad a largo plazo y la justicia social. Tanto es así que más del 40% de sus beneficios se reinvierten en proyectos sociales y medioambientales. Y sin más dilación, os dejo con este episodio especial. ¡Empezamos! Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores, el podcast de emprendeduría en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta y Óscar Porcel. Bueno, bienvenidos a todos a esta edición de Bioemprendedores muy especial. Agradecer a la Barcelona Health Innovation Week, a Biocat, por contar un año más con nosotros para estar aquí presentando el podcast ya en el escenario principal, y a los patrocinadores y los sponsors también del podcast de Bioemprendedores. Normalmente tendríamos una duración de 1:30, 2 horas, pero no va a ser así. Vamos a hacer un episodio un poco más comprimido y es un placer tener con nosotros a Mario Rubirosa. Encantado, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. Por favor, un aplauso, que se note que es directo. Gracias. Vamos a empezar. Mario, explícanos qué es Ferrer. Bueno, se nos conoce por ser una compañía farmacéutica con base en Barcelona, 65 años de historia, propiedad de Sergi Ferrer Salat. Para dar 2 o 3 datos, tenemos 1.800 personas trabajando en la compañía, estamos presentes en una quincena de países con presencia directa Ferrer. Nuestros productos llegan a unos 120 países y quizá, digamos, lo que más me gusta contar es que consideramos la compañía farmacéutica no como un fin en sí mismo, sino un medio capaz de generar recursos para el propósito de la compañía, que es hacer el luchar por la justicia social. Esta es una de las cosas más diferenciales de Ferrer, que hoy entraremos y lo explicaremos a toda la audiencia. Pero para acabar de poner a Ferrer en la palestra y que todo el mundo sepa quién es Ferrer, me gustaría hacerte algunas preguntas más, ¿no? Yo tengo anotado que Ferrer está por encima de los 600 millones de facturación y que tenéis unas áreas terapéuticas foco. ¿Nos podrías explicar cuáles son estas áreas terapéuticas foco en este momento? Sí, hace unos años decidimos en un plan estratégico apostar para que el futuro de Ferrer se concentrara en 2 áreas concretas que tienen que ver con enfermedades pulmonares, intersticiales y también enfermedades neurodegenerativas. En ambos casos, siempre hablando de patologías de baja prevalencia, en algún caso incluso pues, tratándose pues, de orphan drugs, y ahí es donde estamos tratando de construir el futuro. El presente de Ferrer todavía no es exactamente eso, hay una combinación del pasado con productos muy de primary care y algunos productos ya que son parte del futuro, pero todo lo que estamos construyendo a futuro es para hacer este tipo de cosas que en realidad también tiene que ver con la justicia social, en el sentido de que van a ser productos que puedan salvar vidas. ¿Y por qué decidís poner el foco en estas 2 áreas terapéuticas? ¿Por qué enfermedades pulmonares? ¿Por qué trastornos neurológicos? Bueno, nosotros veníamos de ser una compañía tremendamente diversificada. Nos dedicamos a muchísimas cosas, no solo en el ámbito farmacéutico, sino también nutricional, diagnóstico, vacunas, etc. Y lo primero que quisimos hacer es tratar de focalizarnos en menos cosas para ser buenos en algo. No éramos buenos en nada y el sector farmacéutico, por definición, es un sector muy exigente en conocimiento. Para un mid-size player como nosotros, o te concentras en algo y tratas de ser bueno en aquello o no vas a poder competir. Y entonces, en aquellas áreas que teníamos algo de conocimiento es donde decidimos apostar, y ahí es donde estamos más y más y más generando
digamos, este expertise, este conocimiento que hace pues, que cada vez menos pues, podamos fallar en un clinical trial o tengamos mayor conocimiento de los clientes, de los centros de referencia, de los KOLs. Y bueno, esto nos da mayores garantías o reduce el riesgo de que fallemos cuando desarrollamos cosas. Y en estas áreas terapéuticas que estáis enfocados ahora, ¿tenéis ya producto de portafolio o estáis desarrollando cosas nuevas? ¿Estáis invirtiendo en I+D? Producto de portafolio lo tenemos sobre todo en la parte más de enfermedades intersticiales y pulmonares, donde desde hace años estamos presentes en hipertensión arterial pulmonar. Ajá. Pero ahora también estamos lanzando un producto en enfermedades intersticial en enfermedad también de hipertensión pulmonar. Toda la parte de neurodegeneración es más de pipeline futuro. Y estamos también sufriendo pues, los ratios de fracaso del sector farmacéutico pues, habitual, ¿no? Es decir, hace un año, en enero, pues, abrimos los datos de una fase 3 en ELA, y desafortunadamente pues, no había eficacia y bueno, no pudimos ir al registro y por lo tanto lanzar. Entonces, bueno, pues, seguimos igualmente focalizados y decididos en esta patología como en otras, pero bueno, sufrimos lo que sufren todos y pues, en nuestro caso también, ¿no? Y hasta que llegue el bueno. Esto es una cosa que a veces comentamos los bioemprendedores, los emprendedores que estamos en el ecosistema en fases preclínicas, fase 1, fase 2. Parece que no se puede fallar en fase 3, pero en fase 3 se falla. Y cuando se falla es dolorosísimo, ¿no? ¿Cómo se gestiona luego esa frustración? Pues en nuestro caso, felicitando al equipo. Felicitando al equipo por el extraordinario trabajo, a pesar del resultado, porque uno de los objetivos que era generar más conocimiento desde todos los puntos de vista. Hoy conocemos mucho más de la patología, conocemos mucho más de los centros de referencia, conocemos mucho más de los KOLs, de las CROs que tienen expertise en este campo. Cuando vamos por el mundo a buscar más producto en esta área concreta, empezamos a ser un player reconocido y esto nos da mejores posibilidades pues, de que confíen en nosotros para ser su partner en Europa o en Europa y Latinoamérica, o para ir conjuntos en un codesarrollo. Es decir, bueno, hemos ganado cosas que antes de esto pues, no había pasado. Entonces, el equipo merecía esta felicitación y, oye, ya por el siguiente. Y hay que ser resiliente. Es así como funciona. Y tanto. Danos alguna cifra antes de... Tenemos muy poquito tiempo y me gustaría entrar mucho en la parte de historia, ¿no? En lo que habéis hecho en los últimos años, pero danos un poquito unos datos sobre inversión en I+D, sobre el número de plantas productivas, etcétera. Lo que nos puedas contar en esta parte más técnica. Nosotros tenemos aquí en alrededores de Barcelona 2 plantas productivas en Sant Cugat, una química y una farmacéutica, que emplean unos 700 personas. Luego, además, tenemos otra planta de medicamentos también en Esplugas, de reciente inauguración, más dedicada a líquidos. También aquí hemos tratado de focalizar, una pues ahora que se dedique más a sólidos y otra más a líquidos, que es uno de los errores, digamos, del pasado. Y también tenemos una planta con una tecnología muy específica en California. Esto en cuanto a plantas. En cuanto a la I+D, pues nuestro objetivo es estar alrededor del 10% de la facturación invertida en I+D. En alguno de estos años anteriores, pues sobre todo cuando estábamos con fases 3 y tal, pues hemos llegado a esta cifra. Ahora seguramente no, pero estamos tratando de llegar pues, a base de nuevos proyectos. Pero más o menos es un poco el ratio en el que nos gustaría estar. No tenemos el margen para dedicar un 20%. Ojalá un día ese margen lo tengamos, hoy no lo tenemos. Pero un 10% para tratar de construir un futuro con producto y que sea sostenible, pues deberíamos estar ahí. Okay. Perfecto. Vamos a pasar un poco a la historia y a mí me gustaría que nos hablaras en primer lugar del fundador, ¿no? de Carles Ferrer Salat. Cuéntanos quién era este personaje. Bueno, Carles Ferrer Salat, quizá los más jóvenes menos, pero la gente de una cierta edad, pues, como yo, pues, fue un personaje en el país. No solo fundador de Ferrer, sino fundador de muchos otros proyectos importantes empresariales, como fue el Banco de Europa, fundador de la COE, parte del Comité Olímpico Español. No sé si todos saben que fue miembro de la Copa Davis y jugó en la Copa Davis representando a España. Persona clave junto a Juan Antonio Samarán para que vinieran los Juegos Olímpicos a Barcelona. Es decir, realmente una personalidad
Y él pues, ya tuvo una vocación muy internacional cuando España no se abría al mundo como lo hace ahora. Y cuando creó esta compañía en el 59, pues ya desde el principio tuvo esta visión de que ser una compañía que no se cerrara en España, sino que se abriera al mundo. Ya adquirió compañías en Alemania y en otros países en los años 70. Es decir, hizo algunas cosas que no todas las farmacéuticas, digamos, de aquí hicieron en esos momentos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Bueno, fases de expansión, digamos, se abre un poco también el portafolio, no solo los productos de primary care, sino hospitalarios más adelante. Y en los últimos años, ya con el fallecimiento prematuro de Carlos Ferrer Salat, pues coge la compañía Sergi Ferrer Salat y... Que la coge muy joven, la coge con 30 años. La coge con 30 años, sí. La coge con 30 años. Yo creo que esto es muy clave para entender también el propósito de la compañía hoy, ¿no? Porque normalmente la gente hereda las compañías con muchísima más edad y, por lo tanto, es muchísimos más años de historia viendo cómo funciona una compañía, ¿no? Y siendo parte de la misma. Él no. Él la hereda muy joven y tiene la oportunidad también de pensar cómo le gustaría que esto se diseñara. Durante los primeros, digamos, 20 años, estando Sergi, la compañía crece mucho, a base también de adquisiciones. Quizá se endeuda un poquito demasiado y quizá le faltaba un poco la parte de generar beneficio, ¿no? Pero creció muchísimo la compañía. Los últimos años... ¿Cuándo entras tú, perdona? Yo entro en el 2016. ¿2016? Primero como Chief Operating Officer y tengo durante 2 años la posibilidad de conocer la compañía, conocerle a él, escucharle, formar parte del Consejo Ejecutivo, de cada viernes reuniones con el CEO, con él. Y te das cuenta a medida que le vas escuchando que tiene una visión de lo que tiene que ser una compañía muy distinta y muy bonita. Entonces, cuando me nombra CEO de la compañía, digamos, uno de los, digamos, de las conversaciones que tenemos es, Sergi, digamos, estos valores que tienes tú, que cuentas, digamos, esa responsabilidad que los emprendedores tienen que tener respecto a la sociedad. Esto es muy bonito, estos son unos valores impagables, entonces no permitamos que la compañía siga por sus derroteros y tú simplemente hagas cosas con tus dividendos. Hagamos que la compañía sea así. Y empezamos pues, todo un viaje cultural donde rediseñamos la marca, rediseñamos el propósito, los valores de la compañía, los ejes estratégicos. Y hoy es una compañía que refleja eso, ¿no? Y él lo siente así. Digamos, el punto de partida es yo tengo todo lo que tengo por pura suerte. En lugar de haber nacido en el Sudán o en Siria, pues he nacido en un barrio de Pedralbes, en el seno de una familia acomodada. Y esto, viendo lo que le pasa, digamos, al planeta, pues es profundamente injusto. Entonces, es nuestra obligación moral hacer algo al respecto. Y es por ello que hoy pues, nosotros tenemos este propósito, que lo traducimos en hechos concretos. Uno de ellos, fácil de entender, es que cada año, desde hace bastantes años, estamos dedicando más del 50% del beneficio a proyectos sociales y medioambientales. Y continuaremos así. Es decir, la compañía no pretende maximizar el retorno de la inversión, la compañía lo que pretende es ser sostenible a largo plazo. Sí. Y, por lo tanto, digamos, todo lo que vamos a generar de más porque tengamos éxito, digamos, futuro dentro del sector farmacéutico servirá para hacer más proyectos sociales y medioambientales que hagan de este mundo pues, a un sitio un poquito mejor, ¿no? Sí. Ahora me gustaría profundizar más en este tema, pero antes, para que todo el mundo también se haga una idea de quién eres tú, Mario, cuéntanos de dónde vienes, cuál es tu trayectoria antes de llegar a Ferrer y antes de asumir el mando como CEO de Ferrer, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un background económico, yo estudié en ESADE, la carrera y el MBA, y inmediatamente después ya entré en el sector farmacéutico. Y siempre he trabajado para compañías de propiedad familiar. Sí. Primero muchos años en Almirall, donde tengo muy buenos recuerdos, aprendí muchísimo y tal, pero bueno, pues es una compañía que funciona muy bien, muy profesionalizada. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 16 años. 16 años. Digamos, en muchísimos puestos, quizá donde más años pues, en servicios comerciales, luego en ventas, luego una fase de experiencia internacional fuera en el extranjero. Después me moví a una empresa que se llama Chiesi, y allí empiezas a ver también que hay un interés por
por el trabajador, por el empleado, ¿no? Muy, muy interesante, que te hace pensar también, ¿no? Allí estuve 6 años como director general de la filial española. Fue justo después de volver de Italia, ¿eh? Sí, sí, yo exacto, estaba en Italia viviendo y entonces me ficharon para pedir que volviera a Barcelona y... Vale, ningún problema. Sí, bueno, antes o después teníamos que volver, pero bueno, si no tenéis experiencias internacionales os las recomiendo porque cambian la mentalidad para ti y para la familia, ¿eh? Qué bueno. Entonces ejercí de director general de la filial española de Chiesi durante 6 años y luego ya hace casi 9 años que entré en Ferrer. Sí, y Ferrer, pues ya te das cuenta pues, que hay otra manera de entender la propiedad y lo que quiere la propiedad de una compañía, que bueno, a diferencia, digamos, de lo que te cuentan en la universidad, pues no están buscando que les generes que les llenes el bolsillo continuamente de dividendos para comprarse, digamos, lo que sea, ¿no? Sino que hay otra manera de entender lo que es un negocio y lo que es entender la propiedad de una compañía. Y como antes lo hemos comentado en el backstage un poco por encima, me gustaría saber cómo, con ese propósito, se compite en un entorno, el farmacéutico, en el que bueno, hay unas reglas del juego, empresas participadas, en el que el dinero un poco es el que, como decías, ¿no? Se pone de acuerdo a todos. ¿Es más difícil hacer negocios y tirar de la compañía desde esta perspectiva o no hay diferencia? Mira, lo primero que hay que entender es que Ferrer no quiere maximizar el retorno de la inversión. Ferrer quiere tener una compañía sostenible a largo plazo. Esto es un punto importante. Una diferencia importante ya. Pero eso no quiere decir que nosotros no queramos ser tan profesionales como el más profesional y tener el mejor talento del mundo en casa. De hecho, nosotros tenemos 3 ejes estratégicos y uno se llama Great People, que tiene que ver con incorporar el mejor talento del mundo en casa. Los otros 2 tienen que ver con el planeta y con la sociedad. Por lo tanto, hacemos muchísimas cosas para ser atractivos para el talento y para que vengan a trabajar con nosotros. Y ahí sí que somos muy competitivos. Ahí sí que somos muy competitivos. Pero también hay que entender que dentro de esa competitividad, pues, repito, no tenemos Big Guy Syndrome, no queremos ser ni más grandes ni los mejores, queremos hacerlo bien y hacer las cosas bien. Entonces, también es importante esto porque dentro de la multiplicidad de cosas que hay para ser atractivo para el talento, el propósito juega un rol fundamental. Cada vez más la gente entra a trabajar a Ferrer por el propósito. Y les encanta. Y cuanto más jóvenes, más. Y eso es importante porque si tienes talento, van a pasar cosas buenas a la compañía. Le van a pasar cosas buenas. Si no tienes tanto talento o tus estilos de liderazgo no son atractivos para que vengan a trabajar contigo, pues vas a tener mayores dificultades, ¿no? Ahí es donde competimos bien. Pues en este sentido quiero preguntarte, porque claro, cuando tú entras en la compañía, te encuentras un panorama que me gustaría que nos pudieras describir. Oye, ¿cuál era el panorama en aquel momento a nivel de facturación, a nivel de beneficios o pérdidas, a nivel de deuda, a nivel de unidades de negocio? ¿Y cuál es el mandato que tú recibes y qué tienes que hacer no solamente para cambiar la compañía a nivel cultural, para enfocarla a esa visión que tiene el propietario, sino qué tienes que hacer para que la compañía financieramente funcione, ¿no? Me gustaría entender lo que te encuentras y lo que tienes que hacer. Sí. Bueno, la compañía más o menos tenía una facturación parecida a la que tenemos hoy. Lo que pasa es que teníamos mucha deuda y muy poco beneficio. Entonces, digamos, ese riesgo de no poder devolver la hipoteca estaba encima de la mesa cada día. O sea, uno de los primeros mandatos, esto hay que ponerlo a flote, esto hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, como os decía antes, hacer un plan estratégico y saber cómo a futuro quieres que sea esta compañía fue importantísimo y una vez definido, fuimos muy atrevidos. Es decir, todo lo que no estaba dentro de ese foco, pues o lo cerramos o lo vendimos. Súper claro. Durante el primer año hicimos muchos cierres de pequeñas compañías que teníamos y solo con eso afloraron millones de euros de beneficio. Con las ventas de los que sí generaban EBITDA, pues lógicamente adquirimos, digamos, dinero y eso redujo la deuda. Y con el foco puesto, digamos, por parte de todos los trabajadores en aquellas 2 cosas, pues lo hicimos mejor que antes.
Y entonces afloró, digamos, porque cuando te vendes Evita, probablemente al año siguiente piensas, tendré menos beneficio, ¿no? No fue el caso, no fue el caso, fue lo contrario. Entonces, en relativamente poco tiempo, la compañía cambió. Hoy seguimos pensando de la misma manera, es decir, todavía hay negocios que hoy funcionan muy bien y que, al no ser estratégicos, al no ser parte del foco, oye, si hay que hacer una buena inversión para tener un buen producto que en las áreas terapéuticas que he comentado, que eso no es fácil y no hay tantos en el mundo, pues igual hay que hacer un desembolso importante, pues estamos dispuestos también a seguir desinvirtiendo en aquellas cosas que pensamos que no van a ser el futuro de la compañía. Y ahí fuimos atrevidos. ¿Todavía os quedan cosas donde podéis desinvertir? Sí. Vale. Yo recuerdo, y seguramente todos los que han seguido Ferrer, que se ha vendido Tromsdorf, que teníais una empresa en Alemania, se vendió Diatel, compañía de vacunas, recientemente Noventure, compañía que conozco muy bien. Y HTBA de nutrición. Bioactives. Cuando se hacen estas desinversiones, que tienen todo el sentido del mundo para reestructurar financieramente la compañía, también hay una pérdida de talento, hay una pérdida de conocimiento, hay una pérdida de... y lo que te quiero preguntar, que desde el punto de vista de un CEO, un emprendedor, no debe ser nada fácil, es cuando pasa esto, mucha gente lo debe de recibir internamente en la compañía, lo debe recibir con dificultad. ¿Cómo se comunica esto internamente para, mientras vas haciendo todo esto, mantenerlos enfocados en la nueva misión, ¿no? Mira, si tú apuestas por el talento, como os decía antes, trátalos como talento. Trátalos como gente adulta. Cuéntales la verdad. Nosotros lo hemos contado siempre desde el principio. Los números son estos. Los criterios por los cuales tomamos las decisiones van a ser este y este. Y veréis que pasa el tiempo y no cambiamos esa manera de trabajar. Lo contamos con transparencia, con consistencia y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Solo así consigues ser creíble y consigues que confíen en las decisiones que tomamos desde arriba, porque además después lo que queremos es que las tomen ellos cada vez más, ¿no? Y tienen que conocer los criterios por los cuales se toman estas decisiones. Ahí creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos sido muy consistentes siempre, muy transparentes y hemos tratado de comunicar todo lo que se podía comunicar. Se puede mejorar siempre. Pero esto es bueno tanto para este tipo de cosas que estás mencionando tú, como las desinversiones, etcétera, como para todo el cambio cultural que hemos hecho. Es decir, es que son dos retos los que tienes que hacer, ¿no? Reestructurar financieramente y cambiar culturalmente. Claro. La parte del cambio cultural, donde yo estoy más orgulloso, digamos, de toda la parte del cambio farmacéutico financiero, donde nos queda un recorrido todavía muy importante, ¿no? Pero en la parte cultural creo que hemos hecho muy buen trabajo, hemos cambiado la compañía, hoy la compañía pues creo que genera y es reconocida también por el talento, genera y es reconocida por su propósito, es de verdad, no es washing, es de verdad, y cuando la gente entra en la casa lo ve, es decir, no es una cosa que hemos hablado y luego no es así, y esto requiere de mucha comunicación consistente, continua, repetida, etcétera, sin hacer bandazos. Y yo creo que estos 6-7 años hemos conseguido eso, ¿no? Que la estrategia que definimos la hemos ejecutado sin desviaciones. Desde este punto de vista, me gustaría profundizar un poco más, ¿no? Llegues a una compañía que tiene una cultura muy determinada y giráis el transatlántico hacia otra dirección, ¿no? ¿Cuáles serían las claves para conseguir que la gente se mantenga en el barco, siga remando de ese cambio cultural? ¿Cuáles serían? Sí, esta es una pregunta que me hacen a menudo. No es fácil de responder con el tiempo que tenemos, ¿no? Pero vamos a intentarlo. Sí, seguramente me la hacen porque suelen pasar una de las dos cosas, o que el propietario no está alineado, o que el CEO no está alineado, pero es que aquí esto desde el primer minuto, y el equipo directivo también. Y con el tiempo, oye, el middle management y el resto de las personas, ¿quiere decir que no ha habido algo de dolor en el proceso? No, evidentemente, claro que ha habido dolor. Cualquier cambio cultural tiene dolor y tiene salidas que no quisieras, pero que son inevitables si quieres que esto suceda, porque si no, con las mismas personas a veces es imposible cambiar y les damos la oportunidad, etcétera, y la repetimos, etcétera, pero llega un momento donde sí o sí esta decisión es clara, está tomada y tal, y queremos ser este tipo de compañía. Y este alineamiento existe totalmente.
Qué bueno. Totalmente. El propietario es el primer activista de esta casa, es el primer activista. Además, muy notorio, la verdad que sí. No, sí que lo es y no pretende salir demasiado a explicar cosas, porque no es este el tema. El tema es hacer cosas y serlo, no comunicarlo. Pero este alineamiento existe y esto es fundamental. Cuéntanos aquí cosas concretas que hayáis hecho en estos 7 años a nivel de proyecto, a nivel de propósito, cosas tangibles que podamos ver. Pues, a ver, obviaré, digamos, lo que hacen la mayoría de las compañías de trabajar sobre la descarbonización, como los ecopackagings, la movilidad sostenible, gestión de residuos, etcétera. Esto dejémoslo porque lo hacemos todos y esto hay que hacerlo. Es higiénico. Igual que, digamos, diversity, inclusion, todo esto, la compliance, etcétera, todo esto son, digamos, casi obviedades que solo faltaría que no hagamos estas cosas, ¿no? Nosotros decidimos hace un tiempo pues, que había una problemática en la gestión de las ciudades. Cada vez habrá más concentración de población en las ciudades, ya esto ya está pasando en España, pero en el mundo va a ser así, y hay que hacer las ciudades vivibles. Una manera de hacerlas vivibles es pues, que sean un poquito más verdes. Entonces decidimos, y Barcelona es un buen ejemplo, hacer huertos urbanos dentro de la ciudad de Barcelona y alrededores. Entonces vamos a buscar hectáreas de huertos urbanos. Nosotros ponemos todo el conocimiento, toda la inversión, toda la tecnología para que sean huertos, además, sostenibles, en régimen de permacultura, ecológicos, etcétera, y generen toneladas de verdura. Entonces, para la gestión de estos huertos, vamos a buscar asociaciones, fundaciones, etcétera, de la zona, sea en Sant Boi, en Barcelona, donde sea, para que además sean colectivos vulnerables los que vayan a gestionar después y mantener esos huertos, ¿no? Entonces, esto tiene como objetivo pues, reducir temperatura, captar CO2, por la parte social, digamos, dar salida pues, a colectivos, a veces son pacientes drogadictos, porque lo hacemos en un CAP, o a veces son menas o gente mayor, etcétera, pues distintos tipos de colectivos que gestionan estos huertos y estamos aumentando el número de hectáreas a medida que van pasando los meses. ¿Dónde van a parar estas verduras? Pues a veces son los propios colectivos que les dan salida o a veces las mandamos a otro proyecto que tenemos, que es una cocina industrial que tenemos en el Maresme, que ahora mismo está generando 1 millón de comidas al año para homeless, familias necesitadas, etcétera, de Barcelona y alrededores también. Esto conlleva una gestión logística complicada con asociaciones, fundaciones, charities, parroquias, etcétera, para hacer llegar cada día todas estas comidas que además están hechas en un régimen, digamos, de menú saludable siguiendo el modelo Harvard, es decir, no son kilos de macarrones, ¿no? Sino que son comidas muy, muy saludables y equilibradas, ¿no? Esto por ponerte un par de proyectos, pero podemos seguir con los miles de chavales en barrios desfavorecidos de Barcelona, a los cuales les damos educación musical en primaria y en secundaria, les damos instrumento, les damos partitura, les damos clases. ¿Por qué música? Pues porque la música es de las pocas o quizá la única disciplina que es capaz de desarrollar las dos partes del cerebro y eso pues, tendrá después connotaciones positivas en el desarrollo cognitivo y académico de esos chavales que en barrios desfavorecidos pues, van a tener otras oportunidades distintas a los que estamos aquí seguramente y vamos a darles pues, una ayuda, un empujón pues, para que tengan un futuro algo mejor, ¿no? Tenemos también una residencia de escritores para escritores en la Costa Brava, que era una propiedad de la familia Ferrer Salat y que han decidido reconvertir a una residencia para escritores, digamos, jóvenes, a los cuales pues, los sponsorizamos completamente durante un mes para que estén allí, digamos, en un espacio, digamos, muy, muy disruptivo, distinto, tranquilo, para que su creatividad fluya y nos ocupamos absolutamente de todo y tienen que hacer su application, ¿no? Que es difícil porque hay mucha competencia para entrar ahí y vienen de todo el mundo. O sea, tratamos de dar oportunidades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de formación o para dar salidas pues, a urgencias como podía ser comidas, ¿no? Bueno. Gente que lo pueda necesitar. Ahí se ve lo que decíamos muchas veces en privado, que la compañía Ferrer no es una no es un fin, sino que lo utilizáis como un medio para hacer otro propósito, ¿no?
no es desarrollar medicamentos, sino que podíais dedicaros a cualquier otra cosa y lo que haríais con los beneficios es exactamente lo que estáis haciendo en este momento. Exacto. Sí, sí. Y esto se ve en estos ejemplos que nos estás explicando ahora. Estamos ya fuera de tiempo, casi. Sí, está llegando ya hasta ya, ¿no? la comitiva. La comitiva. Bueno, rápidamente, en 20 segundos, lo que te quiero preguntar antes de cerrar, aprovechando que tenemos aquí al Presi, ¿qué le pedirías a la administración pública, al gobierno, en materia del ecosistema de salud? Poca cosa, Poca cosa. Es decir, que nos dejen trabajar, que nos acompañen. Pausa regulatoria, decían por aquí esta mañana. No, sí, quizá, hombre, que Europa tiene que ser competitiva regulatoriamente y últimamente no lo está siendo demasiado frente a China y Estados Unidos. Y esto la Administración tiene que ayudar en esto. Y quizá el otro tema que nos hemos encontrado a raíz de la pandemia es que queremos ser más independientes, queremos que nuestras fábricas suministren más aquí y no estar dependiendo tanto ni de China ni de India. Esto es muy lícito. Lo único que hay que entender es que los que tenemos fábricas nunca seremos capaces de fabricar al precio de China e India. Entonces, esto hay que pagarlo de una manera distinta a como lo intentábamos pagar hace 4 o 5 años, cuando la dependencia de China era mucho mayor, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Oye, pues hasta aquí el Bioemprendedores de hoy. Un aplauso, por favor, para Mario. Muchísimas gracias. Y bueno, podéis escucharnos, como ha dicho la compañera, escucharnos en las plataformas, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Así que muchas gracias. Hasta un nuevo Emprendedores. Gracias. Gracias a todos. Felicidades por estos 100 capítulos. Moltes felicitats. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastre.